Muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. El día de hoy, aquí charlando un rato, divagando, pero sí con varias ideas en la cabeza. Muchas veces uno encuentra preguntas en el camino, en la vida, como qué es la filosofía, qué es la religión, qué es la sociedad, a dónde nos lleva la educación. Y puede uno hablar, hablar, hablar. Y muy pocas veces nos entendemos. Captamos ideas del otro, pero solo ideas. Pero ¿acaso eso es encontrar comunión con los demás? ¿O tendríamos que llevar a la sociedad a otro nivel? Nuestra cultura realmente se le ve un futuro distinto al que tenemos actualmente. Va a haber muchos puristas que van a decir, lógico que va a haber un cambio. Todo está en movimiento, si todo está en movimiento, siempre hay cambio, un cambio constante. Sin embargo, va a haber quienes también van a decir, hay cosas que no cambian, como la esencia. Y podemos retornar a pensadores filosóficos como un Martin Heidegger, con el olvido del ser. Su caballo de batalla, el ser, el olvido del ser. Porque el ser se manifiesta en el habla. Porque la verdad se asoma y se esconde a la vez. Al momento de definir, se pierde el ser. ¿Qué es todo eso? Lo traslado un poco o un demasiado a la religión. Y una gran problemática actual, ¿cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. Y es cruel debatir esa definición, la palabra de Dios. ¿Por qué? Si lo quieres debatir honestamente, humanamente, es muy fácil. Si lo quieres definir o limitar sin la fe, es fácil. Pero si hay fe, todo se complica. Sabemos que los cristianos nos regimos por el Nuevo Testamento, por esos 27 libros del Nuevo Testamento y todos los demás libros del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento lo podríamos considerar pues los libros que regían el sistema judío. Y el Nuevo Testamento a los cristianos. ¿Por qué no se elimina el Antiguo Testamento? Porque Jesús mismo era judío. Y él dice, yo no vine a abolir la ley, vine a darle plenitud, vine a darle significado. Y él se autodenomina, bueno, lo autodenominan el verbo. Esa palabra
en acción, en movimiento constante. ¿Por qué digo que no se autodenomina Él como el Verbo? Porque al final de cuentas todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento no lo escribió Jesús, que es el personaje principal. Hay quienes van a decir que no es un personaje, que es Dios mismo. Si vamos con la línea más ortodoxa del cristianismo, Jesús es Dios. A la vez el Hijo de Dios. Pero nos meteríamos también en esta concepción de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Padre contiene al Hijo, el Hijo contiene al Padre y contiene al Espíritu Santo, el Padre contiene al Hijo y al Espíritu Santo, el Espíritu Santo contiene al Padre y al Hijo. Y nos podemos ir al credo original o las versiones más nuevas del credo cristiano católico. ¿Por qué me enfoco en el cristianismo católico? Uno es el que más conozco, el que más he investigado, el que más he indagado, en el que he vivido toda la vida. Los demás cristianismos, en primer lugar, su fundamento, como les digo, dicen es la palabra de Dios. Y dicen la Reina Valera es la Biblia por excelencia. Correcto. Pero al darnos cuenta de cuántos libros tiene la Reina Valera, podríamos decir, como dice el Padre Toro, es la misma verdad con menos libros. O son menos libros con poca menos verdad. Sabemos que quien reunió la Biblia, tal como la conocemos hoy, pues fue la Iglesia Católica. Fue la que eliminó muchísimos libros llamados apócrifos, porque según no son libros inspirados. Al leer varios libros apócrifos te das cuenta de que sí traen una carga ideológica bastante importante, donde rompe con un sistema teológico, pero no creo que rompa con la verdad. Rompe con un sistema, de acuerdo, que lo hace o lo permea de una manera distinta, sí. Pero es algo muy curioso y que puede uno indagar, explorar, criticar de una manera ingenua, porque hay que reconocer que esta teología cristiana católica pues tiene 2000 años. 2000 años en que han defendido una fe, una ideología, un pensamiento. Y lo han defendido de gran manera y contra muchas ideologías. Muchas ideologías que hoy en día también persisten. También reconocemos que al defender su ideología eliminaron pueblos enteros. Entonces es curioso porque tendría uno que entrar a esos terrenos inhóspitos de la justicia humana, la justicia divina, que están llenos de grandes recovecos. ¿Es justo eliminar a un pueblo por una forma de pensar? Hoy en día sería mucho más complicado aceptar eso. Pero recordamos y podemos decir que siglos pasados era muy factible. ¿Por qué? Porque había una tendencia mayoritaria
a ciertas ideologías religiosas. Iglesia Católica, principalmente en Occidente. Desde manejar y decir quién es Dios, Yahvé, Jehová, Adonai, mi Señor, puede uno entablarse y engancharse en esa idea mucho tiempo. Pero ¿por qué traje a colación esto? Porque el indagar y querer definir a Dios es limitarlo. ¿Por qué razón? Si Dios es mucho más grande que nuestra propia capacidad de pensar, al momento de definirlo va a ser con nuestra capacidad, no con la verdad, no con la realidad, no con lo que es Él, sino con lo que percibimos de Él. ¿Sería negativo eso? Creo que sí. ¿Y en qué se entabla uno o en qué se encierra uno? En el nombre de Dios. Pero aún si nos vamos a los escritos hebreos, la primera definición de Dios es yo soy el que soy. Punto. Que ahí es donde está el contacto que tenemos con lo de Martin Heidegger, el olvido del ser. Que no es el primero que manifiesta esto. Federico Nietzsche maneja la muerte de Dios. No sé si Heidegger es más escéptico con que hemos podido eliminar a Dios y él simplemente se limita a lo hemos olvidado. Lo hemos dejado a un lado, lo hemos desechado, lo hemos desterrado de nuestra mente porque no tenemos la capacidad de poderlo encerrar, englobar. Entonces el olvido del ser al final de cuentas lo percibo muy similar a la muerte de Dios. Que si nos vamos a las palabras específicas, pues la muerte de Dios es más cruel. Porque no nomás lo hemos olvidado. Aunque querramos encontrarlo, ya no va a ser posible. Porque lo aniquilamos. Y aquí hay algo bien interesante. Nietzsche inicia con la muerte de Dios. Sin embargo, creo que en sus últimos escritos ya no era solamente la muerte de Dios, sino que lo hemos matado. Somos culpables de la falta de Dios. Somos los responsables de olvidarnos del ser, de ese que es. ¿Cómo nos olvidamos del ser? Pues encontramos sustantivos, un tetagrama sagrado, Y, H, VH. Bueno, y eso es en latín. En hebreo ni siquiera eran esas letras, ya que ellos no tenían nuestro sistema gramatical. Pero es curioso, se engrana uno en eso. Los primeros que reúnen la Biblia es la Iglesia Católica, sus 73 libros, 27 del Nuevo Testamento, el resto del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, esos parámetros que dirigían a todo un pueblo hebreo, judío. El Nuevo Testamento, que rigen de gran manera al cristiano. Pero lo único que escribe Jesús lo borra. Y es muy curioso que varios libros apócrifos
fueron escritos por personajes o personas que estuvieron directamente con Jesús, por lo menos en teoría, porque al final de cuentas creo que los primeros cristianos no se regían por la Biblia, sino era la enseñanza de voz a voz, de contarte la historia. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque al final de cuentas el primer evangelio o el primer escrito cristiano está escrito 100 años después de la muerte de Jesús, o sea, o del nacimiento de Jesús. Ya cuando había un interés particular, humano, demasiado humano, para ver ciertos intereses de las principales regiones cristianas, las famosas 7 iglesias, que entre ellos mismos empieza a haber conflictos y llega un genio judío, romano, menos judío, pero con una gran cultura romana, Pablo de Tarso, San Pablo, y que crea una teología incipiente, pero muy interesante, y que da los primeros pasos para crear todo un sistema religioso sobre Dios. El primer gran limitante de Dios. Y podemos leer el Nuevo Testamento desde los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas a las iglesias y esa maravilla del libro que es el Apocalipsis. Pero el libro de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis creo que se cuecen aparte. ¿Por qué digo que se cuecen aparte? Porque el que hace ver a mismo Dios como el Verbo es Juan el Evangelista, Juan Apóstol, que escribe en griego, ni siquiera en arameo, donde sabemos que la gramática griega es muy distinta a la gramática latina y muy distinta al español, muy distinta al inglés. Creo que a lo mejor un poco más parecida al alemán. Sin embargo, aquí está lo divertido. El olvido del ser lo remarca Martin Heidegger, un alemán, después de haber seguido de gran manera a Federico Nietzsche, otro alemán, que yo les comentaba con la muerte de Dios. Creo que Heidegger alcanza o decide no crearse su propia justicia o ser juez de sí mismo. Decir yo maté a Dios, creo que se quiere alejar de eso y mejor dice me he olvidado del ser o nos hemos olvidado del ser. O reconoce que el ser humano no tiene la capacidad para eliminar al ser por excelencia. Recordemos que Heidegger, le pese a quien le pese, pues tiene una gran influencia jesuita. No puedo decir que sea un jesuita empedernido, pero que tiene influencia y de gran manera, claro. A diferencia de la influencia que tuvo Nietzsche, que él ni siquiera tuvo la influencia del catolicismo, sino del cristianismo protestante por sus padres. Entonces, ¿hay una gran divergencia en el pensamiento heideggeriano y nietzscheano? Sí,
pero también hay puntos donde chocan. Y no que choquen para repelerse, sino para unirse. Pero les digo, en esencia, si hay una gran diferencia. Creo realmente que Nietzsche rompe con el cristianismo de manera fehaciente. Se quiere quitar el problema del cristianismo en su pensamiento y lo hace de una manera magistral. Heidegger no creo que lo logre. En Nietzsche se percibe una esperanza no cristiana, pero sí humana, pero un humano distinto al ser humano que reconocemos hoy. Heidegger no. Heidegger creo que tiene la esperanza de reconocer a ese ser. Y aquí viene lo importante del cristianismo del Nuevo Testamento y de ese evangelio en griego de Juan Apóstol. Y Martin Heidegger dice: el ser se encuentra en el camino del habla. Y puedo estar equivocado o no, pero el camino del habla es la palabra en acción. Y la palabra en acción es el verbo. Y el verbo es Dios. Y estaba con Dios. Aquí hay algo bien curioso y sé que es una problemática intelectual bastante interesante. No puedo negar la influencia del cristianismo en mi vida, ni siquiera en mi lenguaje. Y soy de los que considero que si tendríamos que cambiar el cristianismo en Occidente, tendríamos que cambiar nuestro lenguaje. Y aún apoyándome en lo que dice Heidegger, si el ser está en el camino del habla, en esa palabra en acción, y queremos reconocerlo, tenemos que dar un paso atrás y a lo mejor darle la razón a Federico Nietzsche. Retornar a los presocráticos, retornar a ese pensamiento más naturalista. Pero es una forma de pensar y de ser, si es que se es hoy en día. Porque bien lo define Heidegger, no somos el ser, somos un ente, el ser ahí, o sea, un ser definido. Y eso es importante reconocerlo. Entonces, dice, las religiones al final de cuentas, bueno, eso lo digo yo, las religiones al fin de cuentas se han dedicado a la problemática de un Dios definido, de una teología. Por lo menos hablando de los religiosos académicos, más que de aquel religioso de fe sin tanta academia. A lo mejor esos académicos con fe, pero con fe en un sistema. Maravillosos sistemas, ¿eh? Hay que reconocerlos. Hay tratados fabulosos. No puede uno negar la fabulosa obra de un Tomás de Aquino, de un San Agustín, de un Orígenes. Filósofos que se encargaron de darle cimiento a toda una teología cristiana católica. Y que por desgracia o gracia de la misma religión, pues hoy en día
mucho religioso pues no es académico, como que ahí se percibe algo. Y no estoy diciendo que sea lo mejor, porque también hay cada charlatán que saca una enseñanza hasta de una idea negativa. Pero en fin, creo que el problema no es el nombre de Dios, creo que es el olvido del ser. Y me uno al olvido del ser como para querer rescatar un arraigo, un cimiento en estas mentes jóvenes que no tienen arraigo, que no tienen cimientos, que pueden estudiar cualquier carrera, derecho, psicología, física, mecatrónica, cualquier ingeniería. O sea, tienen conocimientos, pero no tienen cimientos. No hay valores, no hay arraigo. Y también eso lo percibe Martin Heidegger con su olvido del ser. Nos arrojaron. Somos seres arrojados. Seres particulares arrojados. Pero algo bien curioso también. ¿Cómo define o cómo puede uno percibir la verdad? Ni siquiera la definición de verdad en Martin Heidegger. La verdad se asoma y se oculta a la vez. Se asoma y se oculta a la vez. Cuando yo leí eso, dije es como el nirvana, se enciende y se desaparece y ese ser se manifiesta ahí. Ese ser manifiesta lo que es. El ser está ahí, aunque no lo hemos reconocido ahí. Podemos percibirlo si es que no hay tanto ruido, como lo dirían todos los posmodernos. Podemos reconocer el cadáver de ese ser, que les digo, ya decir cadáver está complicado, entonces mejor reconocer a ese ser olvidado en pequeñas cosas. Que les digo, Nietzsche lo veo por otro lado, muy interesante, pero recordemos, Martin Heidegger reniega en un momento de desesperación con Nietzsche. Y lo dice y se nota una desesperación. O sea, Nietzsche se equivocó. Y como diciendo yo que lo había seguido tanto. Pero aquí está el error. Y creo que ese error que está marcando Martin Heidegger en Nietzsche es que hay desesperanza. Una desesperanza en el pensamiento occidental. Pero Nietzsche no tiene problema con eso. No tiene problema con destruir la metafísica occidental. Y Heidegger sí. Yo percibo que sí. Que valdría la pena investigarlo más, entender el ser y el tiempo en Heidegger, pero me detengo. Me detengo bastante porque he entrado en una crisis bastante criminal, por decirlo así, donde Heidegger escribe en alemán, donde su estructura gramatical es muy distinta al español, muy distinto al inglés. Entonces, al final de cuentas, querer entender a Heidegger como en un momento se quiso entender a Hegel, a Marx, al mismo Nietzsche, a toda esta cultura alemana,
pues realmente también la estamos definiendo con un lenguaje, no sé si más limitado, pero sí con un lenguaje distinto. Entonces realmente el ser se manifiesta en el habla, pero en el habla en acción, pero esa acción más que en definiciones. Por lo tanto, los tratados quedan fuera del rango. Por eso me genera también gran conflicto todo sistema lógico que reconozco, como lo dijo un profesor en la universidad. Todo pensamiento tiene una lógica, solo hay que encontrarla. Creo que también él quería sostener a la lógica y a la filosofía científica en auge. Lo reconozco, pero tampoco puedo decir que mintió, porque aún el caos tiene una lógica. Y al momento de crearle una lógica, deja de ser caos. Pero mientras sea caos, pues está todo revuelto. Pero creo fehacientemente que sí, sí es posible. Pero en el olvido del ser, sí hay cambios estructurales muy importantes. Percibo que se puede retornar al ser, también lo percibo, porque la verdad al final de cuentas tiene un contacto con nosotros, muy complicado de retomar, y que se tiene que tener una mente serena, y que hoy en día es muy complicado tener una mente serena con este exceso de información. También es reconocible, y cada vez es más complicado tener la tranquilidad, la paciencia, la serenidad para poder pensar de acuerdo. Entonces, el gran problema religioso no es el nombre de Dios. El gran problema religioso no es la llamada palabra de Dios escrita, sino la que no se ha escrito. Y creo que en eso no se equivocó Jesús. Sin embargo, creo que el cristianismo está desfasado porque su palabra, por más que la quieran mover, es muy estática, demasiado estática, predecible. Vive, sí, por la fe, por lo que no está definido. Por eso que es mágico, por esa arte, por ese ser humano que aún sigue percibiendo al ser sin definirlo ni reconocer ampliamente. Y aunque mucha gente me ha escuchado decir, si Jesús viniera hoy en día a presentarse ante mí, ¿qué haría? En mi contestación, recuerdo, siempre lo he dicho, volveríamos a matar a Jesús, porque no lo entenderíamos. Y si Jesús es el ser, no estamos alejados del olvido del ser, porque no lo reconoceríamos. Y puedo asegurar que ni el catolicismo ni cualquier secta cristiana reconocerían al Jesús. Es más, no reconocemos a Dios. No reconocemos al ser que es. Yo soy lo que soy, cuando habla en la zarza ardiente. Sé que con esto que dije al final, rompo completamente con la estructura filosófica.
y me convierto en un creyente más de un ser total, del uno, del todo, y el todo encierra la nada. Estamos condenados a ser libres. Me quedo con esa frase. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Raúl Asensio y qué divertido es divagar. Gracias.